Dentro de sistemas de control, los diagramas de bloques son uno de los elementos fundamentales que representan sistemas, funciones o procesos, los cuales podemos verlos más a continuación. Algunos de los elementos que contienen estos son bastante complejos y difíciles de operar. Por lo tanto, en el siguiente video trataré de explicar y simplificar de manera gráfica estos elementos para poderlos verlos de formas mejores y poderlos entender de mejor manera. Dentro de diagramas de bloques hay uno de los elementos bastante primordiales, los cuales se vierten dentro de la conocida álgebra de bloques. En la álgebra de bloques podemos encontrar diversos elementos, en los cuales son los siguientes. El punto suma es un elemento en el cual nosotros sumaremos elementos, ya sea el operador suma, puedes encontrarlo con suma o resta. Los puntos de bifurcaciones son señales las cuales salen a partir de una señal o ramificación principal. Y los más importantes dentro de estos son los bloques, los cuales son operadores o funciones, los cuales manipularán o modificarán nuestro proceso. Algunas reglas importantes son las siguientes. El punto suma se puede ver de la siguiente forma. Hemos encontrado a la señal A más B, y ahora esta señal la restamos a C para obtener la señal D. Esto se puede simplificar o ver de la siguiente forma. Simplemente moviendo la señal C y B de manera invertida, en la cual tendremos la resta de A menos C, y a esta señal le sumamos B. Esto funciona porque realizamos lo siguiente. A la señal D, en el primero, le hemos sumado A más B, y ahora a esto le restamos C. Y en la segunda parte, a la señal D, le hemos restado a A menos C, más B, y es equivalente en ambos casos. En el siguiente caso del punto suma, encontramos lo siguiente, en el cual tenemos el bloque antes del punto suma. La señal A multiplica G1, y ahora a esta señal le restamos B. Para poder realizar una analogía moviendo el punto suma y el bloque de manera inversa, simplemente debemos de colocar un nuevo bloque sobre la señal B, 1 sobre G1, para poder respetar la función. En este caso, nombremos C a la señal de salida, y a esto será igual a por G1 menos B entre G1, debido a que multiplicamos B por el bloque que añadimos, y de nuevo por G1. En este caso, G1 divide a G1, por lo tanto se quitan y nos quedamos con A G1 menos B, que es igual a la función anterior. Hemos de encontrar distintas formas. Por ejemplo, en este caso encontramos un punto suma antes de un bloque. Para poderlo mover después del bloque, debemos de colocar el mismo bloque en la señal del punto suma, para poder respetar la salida de la señal. En este caso, encontraremos el punto de bifurcación, en el cual tenemos un bloque antes de la bifurcación. Si lo queremos mover después de ella, es necesario colocar de nuevo el bloque para poder respetar las señales multiplicadas por G1. Otro tipo que encontramos es el punto de bifurcación antes del bloque. Si queremos mover el bloque antes del punto de bifurcación, nosotros debemos de realizar lo siguiente. Colocar un bloque del inverso del bloque que tenemos en la señal donde no tenemos el bloque, para poder respetar nuestras señales de salida. En este caso, vimos anteriormente que la salida de la línea principal era A por G1 y la bifurcación era A. Si multiplicamos A por G1 nos queda AG1, y si le dividimos G1 nos quedará solamente A. Esto se puede ver en la siguiente fórmula, en la cual tenemos que B, nombrémosle así a la señal de salida, será igual a A por G1, y ahora esto lo multiplicamos por el inverso de G1. Simplemente quedamos como B igual a A. Aquí tenemos unas demostraciones para poder simplificar o ver los diagramas de bloques de manera sencilla. Tenemos los diagramas de bloques de esta forma. A esto se le conoce como serie, en el cual tenemos dos bloques juntos. A la señal YS está siendo multiplicada por G2, G1 y la señal de entrada UDS. Esto se puede ver con la siguiente forma. Recordemos que en serie los bloques se multiplican, por lo tanto la función de transferencia será G1 por G2.
Esto se puede representar con la siguiente ecuación. Y de S, la salida, es igual a U de S, la entrada, por G1, G2, el bloque. Nosotros podemos obtener la función de transferencia simplemente dividiendo la salida entre la entrada. Por lo tanto, hemos de verlo de la siguiente forma. Y de S entre U de S igual a G1 por G2. Tendremos también los bloques en paralelo, cuando tenemos un punto de bifurcación saliendo hacia dos bloques distintos y entrando de nuevo hacia un punto suma. Y ahora, después de esto, tenemos la señal de salida Y de S. Esto podemos verlo de la siguiente forma. Cuando tendremos en paralelo, simplemente los bloques se suman, obteniendo G1 más G2. Nuestra función de transferencia es la siguiente. Y de S es igual a U de S, la entrada, por G1 más G2. Para obtener la función de transferencia real es necesario dividir Y de S entre U de S. Por lo tanto, debemos de realizar lo siguiente. Simplemente pasamos dividiendo Y de S entre U de S igual a G1 más G2. Ahora contamos con la retroalimentación, el cual es uno de los más importantes dentro de diagramas de bloques. La retroalimentación se da por lo siguiente. Tenemos un punto suma y seguido de esto, en la salida de su señal tenemos a G1. Y después de este tenemos una bifurcación, en el cual entra o ya sea un bloque o simplemente la señal regresa de nuevo al punto de suma. En este caso, el operador es negativo y la salida es Y de S, por lo que debemos de realizar lo siguiente. Es necesario verlo de la siguiente forma. A G2 también entra de nuevo Y de S, debido a que es la salida de la señal de G1 por la operación anterior. Y después de la salida de la señal del punto de suma, es E de S, debido a que es la operación entre U menos G2 por Y de S. Nosotros debemos utilizar las ecuaciones que hemos armado viendo o analizando en el diagrama anterior, en el cual es Y de S igual a E de S por G1, el cual es la salida Y de S. Y E de S, lo que se encuentra después del punto suma, es igual a U de S menos Y de S por G2. Esto debemos de sustituirlo por E de S en la función principal. Entonces a E de S lo sustituimos por lo que tenemos en la igualdad de E de S, teniendo que Y de S es igual a U por U de S menos Y de S por G2 por G1. Ahora multiplicamos G1 distribuyendo en ambos lados, obteniendo Y de S igual a U de S por G1 menos Y de S por G2 por G1. Después de esto, pasamos del otro lado de la igualdad al Y de S sumándolo. En este caso, debido a que tenemos entradas y salidas, podemos operar nuestra función. En Y de S, en la primera parte de la igualdad, es el término común, por lo tanto, factorizamos esto, obteniendo Y de S1, Y de S por 1 más G2 por G1, que esto es igual a U de S por G1. Ahora, lo pasamos dividiendo del otro lado de igualdad para obtener simplemente a Y de S solito. Y de S será igual a U de S por G1 entre 1 más G2 por G1. Y ahora, para obtener la función de transferencia es necesario dividir la salida entre la entrada. Simplemente dividimos a U de S, que está multiplicando la función, entre Y de S. Y de S entre U de S será igual a G1 entre 1 más G2 por G1. Regresando a nuestra función, tenemos que U de S es la entrada y nuestra retroalimentación está dada por G1 y G2 y Y de S es la salida. Todo esto se puede simplificar con el siguiente bloque. U de S, la entrada, está siendo modificada por G1 entre 1 más G2 por G1, que esto dará la salida de la señal. Algunas recomendaciones que te doy para poder implementarlo o mejor simplificar este tipo de retroalimentaciones son las siguientes. Tanto podemos encontrar el símbolo positivo o negativo en el símbolo o el operador de punto suma. O incluso no podemos encontrar un bloque en la retroalimentación. Para eso te doy los siguientes tips. Esta es la fórmula de la retroalimentación simple o la sencilla. La función de transferencia es igual al bloque A, o sea, la que se encuentra sobre la salida del punto suma, la señal principal, entre 1, esto es invariable, más o menos, esto dependerá del símbolo que se encuentre en el punto suma, la función A por B. Si el signo del punto suma es negativo, entonces la función será positiva.
Si el signo es positivo, entonces nuestra función será negativa. Si no hay bloque B, entonces B es igual a 1, dándonos que la función de transferencia será A entre 1 más menos A. Aquí mostramos un ejercicio para poder entender esto de mejor manera. Tenemos el siguiente diagrama de bloques, en el cual contamos con 3 puntos sumas. Si nos damos cuenta, tenemos 3 puntos de bifurcación y 5 bloques. Contamos con 2 retroalimentaciones y varios bloques. Y una retroalimentación sin bloque. Entonces, para poder hacer esto, debemos de entender el siguiente concepto. En este caso, debemos de ver los diagramas de bloques como rompecabezas para poder simplificarlos y hacerlos lo más simple que se pueda. Entre G2 y G3 contamos con un punto de bifurcación, el cual lo podemos mover o situarlo después del G3 para poder simplificarlo. Para esto debemos de entender que el punto de bifurcación se debe de concebir como la siguiente forma. Si lo encontramos antes del bloque y lo queremos pasar después del bloque, es necesario colocar el inverso de ese mismo bloque. Entonces, si lo queremos mover después de G3, es necesario colocar el inverso de G3 sobre la señal de la bifurcación. Y ahora nos encontramos a bloques en serie, y esto se puede simplificar multiplicándolos. H2 entre G3 y arriba G2 por G3. Nos debemos de desplazar hacia el punto de bifurcación un poco más a la izquierda para poder operar la retroalimentación que encontramos aquí. Después de ello, es necesario entender las retroalimentaciones como lo hemos explicado antes. La función será igual a la señal A entre 1 más menos la señal A por B. En este caso, nuestra señal en el punto de bifurcación, en el punto de suma es negativo. Por lo tanto, nuestra función será positiva en el denominador. Entonces será la señal G2, G3 entre 1 más H1, G2 por G3. Multiplicamos a G1 por la función que tenemos debido a que estaba en serie y nos hemos de encontrar con otra retroalimentación. Nos situaremos o nos especializaremos mejor en esta retroalimentación para poder solucionarla. Para esto es necesario volver a recordar la retroalimentación. En este caso tenemos la función principal, después de la salida de la señal del punto suma, es G1, G2, G3 entre 1 más H1, G2, G3. Y la retroalimentación se da por H2 y G3, y el signo es positivo. Por lo tanto, debemos de verlo como la siguiente función. G1, G2, G3 sobre 1 más H1, G2, G3 entre 1, en este caso es negativo debido a que es positivo del otro lado, menos G1, G2, G3 sobre 1 más H1, G2, G3 por H2, G3. Operamos la función de abajo y nos da que debemos de multiplicar esto. Entonces G3 se divide entre G3 y nos quedamos únicamente con G1, G2, H2. Después de ello, debemos de situarnos, o mejor dicho, debemos de operar la función del denominador, debido a que es una resta de fracciones. Ahora, viéndolo de esta forma, podemos ver también al 1 como 1 sobre 1. Y recordando las restas de fracciones, estas se ven como la siguiente. Tenemos A entre B menos C entre D. Esto se puede ver como multiplicando los denominadores B por D y en cruzado A por D, menos, debido a que resta, B por C. Regresando a nuestra función, nosotros podemos multiplicar los denominadores, dándonos el mismo denominador debido a que es 1 en la primera función. Y después de esto, en cruzado multiplicamos el 1 por 1 más H1, G2, G3 menos G1, G2, H2, quedándonos con lo siguiente. 1 más H1, G2, G3 menos G1, G2, H2 entre 1 más H1, G2, G3. Y ahora, regresando a nuestra función, podemos sustituir el denominador con lo que hemos resultado hace un momento. Y ahora, si nos damos cuenta, los denominadores son iguales o idénticos. Esto, debido a que son divisiones, podemos simplificarlo. Si tenemos dos números divididos que se dividen por el mismo número, podemos nada más obtener solamente el resultado con los numeradores, dándonos como resultado G1, G2, G3 entre 1 más H1, G2, G3 menos G1, G2, H2. Regresando al diagrama de bloques,
Esta retroalimentación se puede simplificar con el siguiente bloque: G1, G2, G3 entre 1 más H1, G2, G3 menos G1, G2, H2. De nuevo, nos encontramos con otra retroalimentación, el cual no contamos con bloque secundario en la retroalimentación, y el bloque o el punto suma es negativo. Viéndolo de esta forma, es mucho más sencillo debido a que multiplicamos únicamente por 1 nuestra función. Ahora, esto lo podemos ver como lo siguiente: es la función de la principal o la salida de la señal entre 1 más la misma señal. Y ahora, en este caso, debido a que no contamos con un bloque en la retroalimentación, simplemente lo multiplicamos por 1 y esto es igual a la misma función. Y ahora, de nuevo, nos especializaremos en la función del denominador. Esto es una suma de fracciones. De igual manera, el 1 lo podemos ver como 1 entre 1. Y ahora en producto cruzado y en este caso con suma. Multiplicamos los denominadores y nos da la misma función. Y en cruzado sumamos el denominador por el numerador y el denominador por el numerador, obteniendo lo siguiente: 1 más H1, G2, G3 menos G1, G2, H2 más G1, G2, G3 entre 1 más H1, G2, G3 menos G1, G2, H2. Regresando a la función, simplemente podemos sustituir el denominador con lo que hemos obtenido anteriormente. Y de igual forma nos damos cuenta que es lo mismo en denominador. Simplemente quitándolo podemos obtener G1, G2, G3 entre 1 más H1, G2, G3 menos G1, G2, H2 más G1, G2, G3. Y ahora, este diagrama de bloques, el cual es una retroalimentación, podemos simplificarlo con lo siguiente: G1, G2, G3 entre 1 más H1, G2, G3 menos G1, G2, H2 más G1, G2, G3. Espero les haya servido y espero y puedan entender lo que les he compartido. Gracias.